¿Cuántos han leído el Ágape? A ver, levante la mano. El Ágape de este mes, del mes de octubre. Quiero decirle que hay un gran trabajo del equipo de comunicaciones cuando se saca el Ágape, porque el Ágape es la dirección profética tanto de lo que el Señor nos viene hablando, nos está guiando para cada estación durante el año, como iglesia, como misión, como nación. Y el Ágape tiene el corazón de la apóstol Marcy, y este mes el Ágape tiene un énfasis, y es aniversario 500 de la Reforma Protestante. El aniversario de la Reforma Protestante. Y déjeme decirle que a nivel mundial, los 5 continentes están haciendo durante todo este año, celebrando la Reforma Protestante. Todas las naciones donde hay un pueblo creyente cristiano le está dando un gran alto valor a la Reforma Protestante. Por favor, abra el libro de Hechos, capítulo 29. Hechos, capítulo 29. Hechos, capítulo 29, versículo 1. Levante la mano los que ya lo encontraron. ¿Quién lo encontró ya? ¿Quién es Hechos 29:1? Póngase de pie los que son Hechos 29:1. ¿Quiénes son Hechos 29:1? Póngase de pie, ya la están entendiendo. ¿Quiénes son Hechos 29:1? Hechos 29 no termina en el 28. Hechos 29 es la continuación de la historia de Dios a través y por medio de ti. Eso es Hechos 29:1. ¿Por qué entender la Reforma Protestante? Necesitamos ver su pasado, necesitamos entender el presente y necesitamos entender el futuro dentro de la providencia de Dios. Dios está comprometido con las naciones. Dios no es un relojero que ha creado el mundo, creó al hombre, le dio cuerda como un reloj y lo echó a rodar. Dios está interesado en la historia. Nosotros somos parte de la historia de Dios. ¿Por qué es importante mirar este acontecimiento? Número 1, para que podamos entender de dónde venimos, para conocer nuestra tarea actual y para soñar con un mundo transformado y manifestemos lo que la iglesia de Hechos manifestó. Una iglesia de poder, una iglesia de santidad, una iglesia de una doctrina firme. Dios está llamando a que tú y yo seamos hacedores de historia. Dígale al que está a su lado: yo soy un hacedor de historia. ¿Se la está creyendo? Mírele si realmente le está creyendo. Mucha gente se quita la vida porque cree que su vida no tiene sentido. Algunas culturas creen que la vida es un ciclo. Pero nosotros los creyentes creemos que la vida es una línea. Dios tiene un inicio y Dios tiene un fin. Él es el alfa y Él es la omega. Estamos viviendo en el tiempo correcto. Dígale al que está a su lado: estás viviendo en el tiempo correcto. Pero el desconocer la historia, el desconocer ciertos giros que la historia ha tenido, dice que el que no conoce la historia está condenado ¿a qué? A repetirla.
Y vamos a mirar rápidamente un poco sobre la historia. 31 de octubre celebramos los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Qué es la Reforma? Es la decadencia de la Iglesia Apostólica. Hace 2000 años Dios creó y diseñó la iglesia. Una iglesia que se iba a levantar poderosamente para hacer impacto y luz a las naciones. Pero años después, esa iglesia empezó a caer en una decadencia. Y la primera decadencia que se da es la decadencia doctrinal. La doctrina es importante, la teología es importante, porque ello sustenta el resto de nuestras vidas. Así que diga al que está a su lado, hay que estudiar en el IMES, hay que estudiar la Biblia, porque la doctrina es lo que puede traer decadencia a una nación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La iglesia cae en decadencia, doctrinalmente, moralmente. Una de las frases que muchas veces hemos escuchado es que todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma. Usted ha escuchado esa frase, pero hace 500 años era una verdad. Roma era el eje trascendental del mundo. La iglesia y el Estado había creado un sincretismo, de lo cual trajo una decadencia moral, económica, social. Hace 500 años solamente se veía y era un gran índice de la gente de no saber leer. La gente no sabía leer. ¿Por qué? Porque solamente habían dos clases sociales. La clase alta y la clase baja. No existía otra clase social. Entonces, quiero dar muy rápido, porque muchos de los elementos que les estoy recordando los habló el pastor Darley y también están en el Ágape. Entonces, todos los caminos conducían a Roma. Roma gobernaba. El papado gobernaba con los reyes. Direccionaban el mundo entero de lo que se conocía en ese momento. No podemos olvidar a la historia, dentro de la historia, la vida de hombres. ¿Por qué Dios le ha dado al apóstol este año para un tiempo como este? ¿Por qué? Porque es muy importante mirar grandes personajes de la historia, pero a veces no nos consideramos personajes dentro de la historia de Dios. Esta semana estuvimos en un entrenamiento de principios de educación para los niños, pero también aplica para los adultos. Y lo primero que nos enseñaban es que todo niño tiene un nombre, todo niño tiene unas pasiones, pero todo niño también tiene una historia dentro de la historia de Dios. ¿Cuántos niños hay aquí? Usted en algún momento llegó a ser un niño. Pero la Biblia también nos invita a ser como niños. Entonces dígale al que está a su lado, yo tengo una historia dentro de la historia de Dios. Y dentro de la historia de Dios, Dios ha levantado personajes que han entregado su vida. Y uno de ellos, varios de ellos, de los cuales quiero hacer referencia, es John Hus. John Hus luchó contra el papado antes de 1500. Este hombre murió en la hoguera por defender y decir que la Biblia era la autoridad suprema frente al papa de esa época. Y el hacer frente a esa verdad, ¿sabe qué lo llevó? Imagínese usted amarrado en una estaca y al lado tener fuego y usted decir, usted todavía está seguro que la Biblia es la autoridad suprema y que el rey de Inglaterra y que el papa, lo que ellos dicen no es cierto. Y empezar a ver el fuego, empezar a ver el humo. Necesitamos recuperar el coraje y la valentía de aquellos hombres en su época. Porque estos hombres se levantaron. Y yo hablaba ayer con mi esposa y ella me decía,
papi, yo estuve orando al Señor que podamos hacer lo que Dios tiene que debemos hacer en esta época. Y yo creo que debe ser una oración que debe estar en el corazón de cada uno. Que tengamos y que en este tiempo por el cual Dios nos está permitiendo vivir, que hasta el último momento de que respiremos podamos decir, he vivido mi vida para el Señor. ¿Por qué recordar la Reforma? ¿Por qué recordar a personajes? Porque nos inspiran. A mí me gusta leer las biografías y le estoy enseñando a mis hijos, les enseño, lean biografías porque inspiran su coraje, su fe, su valentía, su denuedo. Otro hombre, John Wycliffe, traductor de la Biblia del siglo XIV. ¿Y sabe qué pienso cuando veo esto? Que hoy en día podemos tener en un simple aparato como estos más de 15 o 14 versiones de la Biblia. Yo tengo una donde tengo más de 30 versiones de la Biblia. Pero el punto no es tener las versiones de la Biblia. El punto es entender también el alto precio que se pagó en un momento por tener siquiera una Biblia en español. Cuando miramos la historia de cómo la Biblia ha pasado por siglos y por generaciones, nos damos cuenta de hombres que entregaron su vida por ello. Entonces, con esto le quiero animar a algo. Debo leer la Biblia, porque es la palabra de Dios, pero también tiene el precio, el sacrificio. Yo he orado por Bethany, porque me emociona saber que ella se está convirtiendo en una traductora de la Biblia. Acaba de llegar de Israel y estaba aprendiendo ¿qué? Hebreo, para poder entender el contexto cultural, social del pueblo hebreo, para que cuando pueda leer las escrituras. Por eso quiero animarle también a algo. Los estudiantes de la escuela de misiones. Tú no sabes cuando alojas a alguien, a quién estás alojando. Y quiero animarles a que les tengamos aprecio, les tengamos estima. Muchos de ellos llegan sin siquiera saber para dónde va su vida. Y yo recuerdo al que vamos a tener este año, a Elías Martelo. Lo recibí varias veces en mi casa con nuestra esposa y nuestros hijos. Un llorón, miedoso, temeroso. Pero Dios hizo cosas poderosas en la vida de él. La reforma no solamente tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente. Tiene que ver con el día a día que estamos viviendo. Esa época, hace 500 años, dio a luz uno de los grandes inventos y fue la imprenta. Y la imprenta fue uno de los elementos que hizo que la Biblia empezara a rodar. Pero esa es una época de oscuridad, una época donde la iglesia había pervertido la doctrina. Palabras como indulgencia, purgatorio, el Papa como la fuente suprema de autoridad. ¿Será que solamente fue hace 500 años? Pues quiero decirle que eso todavía se ve en el contexto evangélico, cristiano y católico. No le llamaremos indulgencias, pero hoy en día todavía hay vicios, hay raíces tóxicas. ¿Por qué? Porque necesitamos entender cómo nos llegó el evangelio a Latinoamérica. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la línea de raíz como nos llegó el evangelio a nosotros? ¿Por qué se reconoce que Norteamérica tenga una cultura más próspera, pero Latinoamérica, que es el mismo continente, no lo tenga? Asunto de la reforma protestante. ¿Cómo nos llegó la verdad del evangelio de Jesucristo a nosotros? Y uno de los seminarios que se va a dar hoy 40 parejas estarán trabajando las raíces tóxicas, porque esas raíces que pervierten nuestra identidad como hombres
o como mujeres, el machismo y el matriarcado, tiene que ver con la reforma, tiene que ver con la cultura, cómo nos llegó el evangelio a nosotros, cómo es la cosmovisión con la cual hemos sido formados y desarrollados. Entonces, yo quiero animarle a que no se contente solamente con el ágape, no se contente solamente con la prédica de hoy. Vaya a YouTube, busque elementos de la reforma, investigue, porque una de las cosas que a mí me emociona es que cuando veo la historia de estos personajes, son personajes que estudiaron profundamente la Biblia, personajes de la palabra, del estudio. Y necesitamos ser como ellos. Necesitamos ser hombres y mujeres de la palabra. Dile al que está a tu lado, convirtámonos en hombres y mujeres de la palabra. Si queremos ver un legado en esta casa, el apóstol Randy siempre nos animó a estar en la palabra, en las escrituras. Entonces, hablar de un personaje de la reforma, principalmente, pues podemos hablar de Martín Lutero y las 95 tesis que colgó en la capilla de Wittenberg un 31 de octubre. Tome una decisión este 31 de octubre. No solamente ese día. Yo estaba hablando con mi esposa que por qué no hacíamos ese día entero de lectura de la Biblia. Leer la Biblia, lo que más podamos. Haga el plan de leerse la Biblia en un año. Si yo le pregunto cuántos se han leído toda la Biblia, le aseguro que el porcentaje sería muy mínimo. Entonces, lo que Martín Lutero hace es traer defensa, porque en el corazón de él, siendo un monje católico, era un hombre que no entendía la justicia y la misericordia de Dios. Él vivía aislado, estudiando, pero al leer el libro de Romanos capítulo 1, él empezó a ver grandes verdades que se revelaron a su vida, y una de ellas fue: el justo por la fe vivirá. Pero entender ese contexto de ese texto bíblico a la luz de esa época, donde se pagaban indulgencias, donde se pagaban los pecados anticipadamente, la corrupción moral, política, económica, los engaños doctrinales que hubo en ese momento, para él fue una gran revelación empezar a leer el libro de Romanos. Pero hay algo que rescato de Lutero. Estaba leyendo su historia y era un hombre que supo esperar el tiempo también, porque entre que empezó a leer y se dio la reforma, cuando pegan las 95 tesis, pasó más de 10, 12 años. Y eso nos enseña también a saber esperar los tiempos de Dios, a permanecer anclados en las verdades de Dios. Una de las cosas que rescato de Martín Lutero es que se le conocía como un hombre de carácter iracundo, muy fuerte. ¿Cuántos de aquí tienen carácter fuerte? No levante su mano. Pero dile al que está a tu lado: Dios te puede usar de todas maneras. Tranquilo, no pierdas la fe. Era un hombre de fuerte carácter. Como decía el pastor Randy, la mecha la tenía bien cortica. Se encendía con nada. Y eso nos da paz, saber que Dios puede usar a veces nuestro mal carácter, pero puede llevarnos al cumplimiento de sus promesas. Dice en Primera de Pedro que somos partícipes de la naturaleza divina. Pero ¿cómo somos partícipes de esa naturaleza? Por las preciosas promesas de su palabra. La transformación de nuestro carácter viene cuando nos encontramos a cara descubierta por la palabra
de Dios. Entonces, entender los antecedentes históricos de la Reforma nos hace entender la luz que trajo la Reforma protestante, la luz. Y se le conoce como los clamores, los tres clamores: el teológico, el político y el económico. Quítele el bíblico al político y al económico, porque muchas de las cosas que vemos de la Reforma es el nivel de impacto que la iglesia tuvo a nivel de lo político y a nivel de lo económico, pero la base era lo teológico. ¿Por qué? Dios es un Dios que habla en su palabra. El libro de las humanidades se llama la Biblia. Usted puede encontrar más de 50 tópicos para la vida diaria, más de 50. Tiene que ver con economía, con salud, tiene que ver con crianza de hijos, con hogar, tiene que ver con gobierno. ¿Con qué más cree usted que tiene que ver la Biblia? Educación, arte, ciencia. Estaba leyendo varios personajes inventores y el eje de sus inventos partieron de la Biblia. Partieron de la Biblia. Entonces la Reforma trajo un gran despertar, luz. Y quiero centrarme en dos pilares. No me voy a quedar en el económico ni voy a hablar del político. Quiero centrarme en el pilar teológico, el cual conocemos como las 5 solas. ¿Por qué la palabra solas? La palabra solas, en la manera en que se escribe en el latín, varias de ellas empiezan con la palabra sola. Entonces, el término con el que lo conocemos hoy en día es la sola escritura, solo Cristo, solo fe y solo a Dios la gloria. ¿Qué significa cada uno? Solo Cristo, que solo la obra de Cristo hay salvación, que somos salvos solamente por su gracia, que somos salvos por la fe, somos justificados. Vamos a hablar de este tema y vamos a continuar este tiempo un poco de doctrina sobre la iglesia, porque la doctrina afecta mi sistema de vida. A veces gente que vive con condenación, con culpa, creyendo que debe hacer algunas cosas de más para poder agradar a Dios. Y estas 5 perlas, se le llamó las 5 perlas, se le llama las 5 perlas de la Reforma, porque afectó la conducta de vida de aquella clase baja, aún mismo de la clase alta, porque doctrinalmente había perversión y también había sincretismo. Y estas 5 verdades deben ser puestas y entendidas, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, porque también afectará mi estilo de vida. ¿Por qué conocer las 5 solas? Vamos a mirar un poco más. El primero lo habló el pastor Darley. Él lo habló la semana pasada. Solamente estoy haciendo como un repaso breve. Estoy profundizando en algunos temas y la pastora Gisela estará la próxima semana en esto. El primero es la Biblia como la fuente única de revelación, norma de fe y de conducta para los cristianos. Solo la Escritura, solo la Biblia es la única autoridad para todos los asuntos de fe y la práctica. Solamente la Escritura es la norma por la cual todas las enseñanzas y las doctrinas deben ser medidas. Me gusta este texto de Hechos 17:11, porque Hechos 17:11 expresa el corazón de la sola Escritura y es el pueblo de Berea. Dice que el pueblo de Berea
estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Qué es lo que? Hablar de la reforma es hablar de volver de nuevo al impacto que tuvo la iglesia de Hechos. Y uno de ellos era el eje de la Escritura, de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de aquí toman nota de las prédicas. Yo no sé cuántos de los que están aquí llegan a su casa y empiezan a ampliar lo que se ha visto esta semana. Porque podemos tener una mentalidad de solamente de esperar el gran día domingo, que el gran sacerdote, el gran pastor, el gran ministro se prepare y prepare la comida que yo pude haberme preparado en semana. ¿Cree que de pronto todavía necesitamos reformar un poco nuestro cassette? Claro que sí. Porque lo primero que trajo eje en la reforma fue la Escritura. Vamos a mirar eso que está diciendo el pastor Luis Fernando. Vamos a ir a la Escritura. Pastor, me parece que la apreciación con la que compartiste ese texto, me parece que no es el contexto indicado. Porque cuando se dio la reforma, cuando los reformadores empezaron a hablar esto ante la Iglesia Católica, ¿usted sabe qué le pasó? John Hus, una estaca, leña y fuego, y fue quemado. Usted tiene las Escrituras. Usted tiene las Escrituras. No solamente para que la cargue, sino para que usted pueda escudriñar y estudiar las Escrituras. Eso es algo que despertó. La iglesia de Hechos, que es nuestro referente, nos muestra tres cosas. Hacían de la palabra de Dios el eje. Número uno, anunciaban la palabra y le permitían al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo viniera y trabajara el corazón de las personas. Pero usted cree que si solamente yo estoy dando una conferencia, pero no hago que la Escritura se abra, si no hago que usted abra el texto bíblico, necesitamos no solamente palabras humanas, necesitamos el poder de la palabra de Dios. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Para el estómago están los frijolitos, para su espíritu está la palabra de Dios, y ellos son espíritu y ellos son vida. Hoy en día la gente paga millones de pesos para ir a conferencias donde solamente le están alimentando el humanismo. Pero la palabra de Dios es trascendente, la palabra de Dios es eterna. Por eso necesitamos crear hábitos de la palabra, tanto en nosotros como en nuestros hijos, el principio de la palabra. Las personas desean oír la palabra de Dios. La palabra convoca a la sociedad y les aclara sus dudas. Vamos a mirar los textos. Abra su Biblia, Hechos 13. Hechos 13, abra su Biblia. Dice 13, 5 y 7. Vamos a leer los dos. Y llegados a Salamina, anunciaban ¿qué? La palabra. ¿En medio de qué anunciaban la palabra? En medio de cosmovisiones animistas. El espíritu de Grecia se encontraba en ese momento. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También y tenían también a Juan de ayudante. Y vamos a ver el siguiente, 13:7, que estaba con el procónsul Sergio, un gobernante está hablando, varón prudente
Este llamó a Bernabé y a Saulo y deseaban oír la palabra de Dios. La Reforma nos invita a hacer de las Escrituras nuestro elemento de vida diario, pero también nos invita a anunciar la palabra que ha sido escrita por Dios y necesita ser proclamada por nuestra boca a toda persona. El gobierno, la economía, la ciencia necesita escuchar la palabra de Dios. Y vamos a Hechos 13:44, ahí en ese mismo texto. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. Escúcheme, es como si estuviéramos diciendo lo siguiente: y casi todo Cali se juntó para oír la palabra de Dios. Hoy se reúnen muchos, pero no a oír la palabra de Dios. Los gentiles, en el verso 48 y 49, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces, el primer fundamento, la primera sola, es solo la Escritura. No es algo solamente histórico. Necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos leerla, oírla, meditarla, memorizarla. Pero lo más importante, necesitamos aplicarla. Vamos a ver otro más, otra sola. Esta es la sola que se conoce como solo Cristo. Solo Cristo. Primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículos 5 y 6. ¿Qué es lo que necesitamos entender cuando los reformadores hablaban de solo Cristo? Que existía muchas maneras de cómo alcanzar la salvación, que había muchos medios para alcanzar la salvación, que los sacerdotes o los obispos de ese momento eran los mediadores. ¿Y será que hoy todavía sucede en el pueblo cristiano o católico? Los mediadores. Vamos a leerlo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Subráyelo. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este es el pilar fundamental que debe estar en nuestra vida, y es el pilar solo Cristo. Me encanta el libro de Efesios y de Colosenses, porque el libro de Efesios y de Colosenses se les conoce como la supremacía de Cristo. Muestran la grandeza, muestran la profundidad, la obra y la magnificencia de Cristo en medio de la creación. Necesitamos poner a Cristo de nuevo en el centro de nuestras vidas. Nosotros girando en torno a Cristo, no Cristo girando en torno a nuestras vidas. Cristo el centro de nuestras vidas. La salvación se encuentra solamente en Cristo. Únicamente su vida, la vida de Cristo, sin pecado, son suficientes para nuestra justificación. Más adelante le vamos a hablar sobre este concepto, porque este concepto, cuando lo entendemos, de la justificación, vivimos una vida de libertad. ¿Cómo Dios me ha justificado por medio de Jesucristo? Hace 500 años, cuando el pueblo entendió esto, que eran justificados por el sacrificio de Cristo y que no había un intermediario, que no había Virgen María, que no había la Reina de los cielos, que no había necesidad de pagar una moneda para que el alma que estaba en penitencia, apenas tocara el plato de la moneda, esa alma saliera del purgatorio.
Hoy en día necesitamos todavía predicar ese poderoso evangelio. Solo Cristo trae salvación. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Necesitamos poner a Cristo como el centro de nuestras vidas. Ahora, levante su dedo pulgar, el gordito. Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo me bautiza y Jesucristo regresará pronto. ¿Jesucristo qué? Salva, sana, me bautiza y regresará pronto. Vamos a verlo en estos 10 minutos un poquito. Jesucristo es la fuente de salvación. Si la gente no conoce de Jesucristo, tiene un destino. ¿Y sabe cuál es? La muerte eterna. Si la gente no conoce de Jesucristo, toda la humanidad ha nacido pecadora. Toda la humanidad es pecadora. Pero ¿por qué le quiero hablar de esto? Porque debemos despertar el corazón evangelista en nosotros. ¿Y qué es el corazón evangelista? El proclamar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Que Él murió, que Él resucitó y que Él está entronado a la diestra de Dios Padre, que Él todavía está interesado juntamente con nosotros. Dice la Biblia en Hebreos que Él intercede juntamente con nosotros. Él está intercediendo ante el Padre. Jesucristo es la única fuente de mediación. Y si nosotros no anunciamos a Cristo, el destino final para los que no le conocieron. Por eso la carga del Congreso misionero. ¿Cuál es la carga del Congreso misionero? Despertar en la iglesia una conciencia de que Dios nos ha llamado para extender su reino, no solamente en nuestra familia, no solamente en Cali, no solamente en Colombia, sino hasta lo último de la tierra. Si la gente no conoce a Jesucristo, no se salvará. Jesucristo salva. Jesucristo sana. Jesucristo sana. Cuando usted ve el logo de nuestra iglesia y ve los valores centrales que el apóstol Randy tuvo en su corazón y nos dejó como legado, están los valores. Los valores de uno de los que nosotros creemos y por el cual actuamos es que creemos en la sanidad. El don de sanidades. ¿Por qué creemos en la sanidad? Porque es la obra redentora de Cristo. Y vamos a mirar 3 textos. Isaías 53, 4 al 5. ¿Por qué tú puedes, al creer que solo Cristo sana, tú tienes la base fundamental para pararte anclado? Dice la Biblia, estamos anclados sobre las promesas de Dios. Y esta es una de las promesas, que usted, si se encuentra en un momento de enfermedad o cuando podamos orar por los enfermos, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dígalo conmigo: y por sus llagas nos fuimos nosotros curados. Diga: por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Quién necesita sanidad ahora? Por sus llagas nosotros fuimos
curados, fuimos sanados. Mateo 18, 8 del 16 al 17. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Como iglesia, comunidad cristiana de fe, creemos en que solo Cristo salva, pero también sana. Es un derecho que tenemos como hijos de Dios. Y si me muero y no fui sano, sigo creyendo que es una verdad absoluta de Dios. Jesucristo salva, sana. Vamos a ver esta otra. Solo Jesucristo bautiza con la promesa del Padre. En el libro, uno de los cursos que damos en el IMES es Fundamentos para la Vida Cristiana. ¿Cuántos han hecho ese curso? No levante la mano, solamente para su conciencia ahí. Si mi conciencia no me acusa, paz tengo para con Dios. Fundamentos de la Vida Cristiana está basado en el libro ¿de cuál? Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Y habla de los fundamentos del arrepentimiento de las obras muertas. El segundo, la fe. El tercero, bautismos, tanto de agua como en espíritu. Pero también habla de imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Y si no conocemos estos, no podemos seguir prosiguiendo a la madurez. Entonces, haciendo referencia a Hebreos, nosotros como iglesia, comunidad cristiana de fe, Misión Suramérica, creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos en la posición de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice que somos regenerados por la obra del Espíritu Santo. La regeneración es que me conecta de nuevo con Dios. Cuando yo me arrepiento, y fe, viene salvación por medio de Jesucristo. Pero también creemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Uno de sus atributos es la omnipresencia del Espíritu Santo. Pero creemos en la promesa del Espíritu Santo. Creemos que es un regalo divino que todo creyente nacido de nuevo tiene derecho a reclamar. Jesús dijo: yo no os dejaré huérfanos, les dejaré al Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya estado no sobre vosotros. Somos pentecostales, somos carismáticos, porque creemos en la evidencia de la manifestación y el poder del Espíritu Santo. Creemos en los milagros, creemos en la sanidad, creemos en los dones, creemos en los ministerios, porque Cristo los imparte. Cristo da los 5 ministerios a la iglesia, pero Cristo también imparte y administra la promesa que el Padre ha dado. Nosotros tenemos el derecho de recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Dile al que está a tu lado: fuego viene sobre ti ahora. ¿Está en fuego o está en hielo? Hechos 1:8: recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este podría ser un solo tema. Cuando yo leo Hechos 1 al 28, en cada uno de los textos de los capítulos, yo veo la promesa y la evidencia de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces, le hago la pregunta, ¿será que Hechos 29 continúa el Espíritu Santo llenándonos con su poder, con la evidencia de hablar en otras lenguas? Y hoy vamos a orar por los que no lo hayan hecho, porque Jesucristo, solo Cristo, bautiza con la promesa. Y terminemos con este: solo Jesús regresa, solo Jesucristo regresa. Esa es otra de nuestras grandes verdades. Por eso en fundamento los juicios. Y esto nos lleva a vivir con una diferencia de vida. Cristo vendrá a juzgarnos. Se hablan de más de 7 juicios que vendrán sobre la tierra y sobre el creyente y sobre la iglesia. Les animo a que si ya hizo el curso de fundamentos lo vuelva a hacer o lo vuelva a leer. Porque el entender que Jesucristo regresa, Él va a regresar, pero también dentro de su regreso trae unos juicios. Y quemará todo aquello que haya sido paja, heno y hojarasca. Y solamente quedará lo que sea oro, lo que representa lo que hicimos y vivimos para la gloria de Dios. Por eso dice, sea que comamos o sea que bebamos, hacedlo todo para la gloria de Dios. El entender que Él regresa, el entender que Él va a volver a juzgar y juzgará mis palabras. Dice que seremos juzgados en nuestras palabras. Seremos juzgados por lo que hicimos o no hicimos hacia Israel. Por eso, una de las cosas que hacemos en mi casa es orar por Israel cuando tomamos los alimentos. Necesitamos la doctrina de nuevo. Jesucristo regresa. Dígale al que está, el que está a su lado: ¡yujú! ¡Jesucristo regresa! Algunos quisiera que regresara ya para que lo sacara de ese problema. Jesucristo regresa de nuevo para establecer su reino de mil años sobre la tierra. Creemos en la resurrección de los muertos, que algunos resucitarán para vida eterna, otros para muerte eterna. Terminemos leyendo estos textos. Por favor, póngase de pie. Tesalonicenses 1:10 dice: esperar de los cielos a su Hijo. Prenda su imaginación santificada. Póngase las gafas en 3D. Póngase las gafas en 3D. Por favor. Imaginación. Imaginación. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Usted se imagina cómo será ese sonido? Wow, prenda su imaginación. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hay diferentes posiciones, si hay arrebatamiento a la mitad, al comienzo, al final. Hay diferentes posiciones. Pero hay una posición que todos están de acuerdo, los teólogos. Jesucristo regresa. Jesucristo
regresa. Y eso nos da esperanza. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Estamos en tiempos finales? ¿Estamos en la mitad? ¿Estamos en los 3/3? ¿Estamos al final? La Biblia habla de huracanes, terremotos, pestes, guerras. Necesitamos vivir la vida como si Cristo llegara mañana. A Martín Lutero le preguntaron: si Jesús regresara mañana, ¿tú qué harías? Y él dijo: sembraría un árbol. Quiere decir que mientras Jesús viene, no dejes de hacer. En Lucas 19 dice: negociad mientras vengo. No podemos dejar de hacer la obra en el trabajo, en el estudio, donde Dios te haya puesto. Pero necesitamos entender que Jesucristo, levante su dedo gordo, Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo bautiza y Jesucristo regresa pronto. Solo Cristo. Jesucristo regresará pronto. Solo Cristo, solo la Escritura. Levante su mano. Padre, gracias por las verdades poderosas de tu palabra. Padre, yo te pido que hoy tu palabra cumpla aquello por lo cual fue enviada. Que nos produzca en nuestro corazón temor y temblor, Señor, de vivir una vida centrada en las Escrituras. Que podamos vivir una vida, Señor, en el temor hacia ti, en tus estatutos, preceptos y mandamientos. Yo te pido, Señor, que el centro de nuestras vidas sea Cristo. Que proclamemos a Jesucristo como el que salva. El Dios que se hizo hombre, que se encarnó, que vino en el vientre de una mujer. El Dios que se hizo un niño también. El Dios del cual hoy nosotros podemos confesar y reconocer que murió en una cruz, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Padre, gracias por las promesas de sanidad. Gracias, Señor, porque podemos recibir sanidad. Y recibe sanidad ahora, sanidad ahora. El espíritu de sanidad corra sobre ti ahora. Declaro el don de sanidad moviéndose en tu cuerpo, moviéndose en tus rodillas. Tu oído, hay alguien con un problema en el oído. Cristo, en su obra en la cruz, te da sanidad. Recibe sanidad ahora, sanidad ahora. Sanidad en tu oído. Estás perdiendo, siento con personas que están perdiendo su oído, no pueden oír. Yo hablo sanidad ahora, en el nombre de Jesús. En tu pecho, has tenido un problema en el pecho. Los bronquios, yo hablo sanidad ahora, en el nombre de Jesús. Se sueltan y hablo a todo espíritu de enfermedad. Le hablo ahora que no tiene lugar en tu cuerpo. Y le digo que se va en el nombre de Cristo Jesús.
Declaramos, Señor, que tenemos el derecho y el privilegio de recibir la promesa del Padre, el ser revestidos, el ser llenos del Espíritu Santo. Si tú no has recibido la llenura del Espíritu con la evidencia de hablar en lenguas, solamente necesitas la fe para creer que es una verdad. Y levanta tu mano derecha para identificarte. Si tú no oras en lenguas, no has recibido la llenura, las personas que estén al lado, por favor empiecen a orar. Y la iglesia va a empezar a orar. Shara baba baba zorra mamara curra. No necesitamos instrumentos, a veces necesitamos que creemos como estimular nuestra alma. Shara ma surra curra ba surra mandiri curra ba curra mamarra que amor currei sitiri bibi. Recibe y recibe, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que yo declaro ahora, recibe por la fe, por el derecho que tienes como hijo de Dios, que has nacido de nuevo. Recibe. Yera mahara bushera, querema handerrei kuturabara, querebo haraboseter, kirimisu rey kundalama, querebebebe. Vamos, iglesia, vamos a orar en lengua. Vamos todos. Porque también la Biblia dice que sigamos siendo llenos, no que nos llenamos, seguir siendo llenos. Ahora llénanos, Espíritu Santo, llénanos. Cristo, llénanos, administra. Cristo es el administrador y le dice, Espíritu Santo, ve ahora, llena con visiones, llena con la manifestación, el fuego, el poder, la evidencia. Ahora, Sharama curre, currabasoto rama bababara, que te reborose, currabasota ra, corrobo babamaya serra, que rema macete requito, nalamaya soto, reja condalaya, cutilei cotalama setelei, curre mamá bababa. Sé lleno ahora. Hay palabras que de pronto en tu mente están llegando. No tienes que repetir lo que está al frente tuyo. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Abre tu boca y llénala con la evidencia. Señor, derrama visiones, derrama sueños, derrama los dones, la evidencia, el poder, el fuego pentecostés. Señor, la evidencia de la iglesia de Hechos, que la reforma nos lleve a ser esa iglesia victoriosa y esa iglesia que espera la victoria y el triunfo de tu regreso, para poner a las potestades, a los principados, a los huestes bajo tus pies. Señor, gracias por este tiempo. El Señor les bendiga, les guarde y buen descanso este fin de semana a todos.